Bienvenida, Yorleni, a este programa, a este nuevo podcast, en donde se trata de dar a conocer a Dios, el poder de Dios, a través de testimonios, ¿no? Muchas veces muy fuertes, otras veces no tan fuertes, pero todo lo que viene de Dios a veces como que nos sorprende, ¿no? De eso se trata. Bienvenida, Yorleni. Yo a Yorleni la conocí en California y muchas veces a través de retiros en donde tú dabas a conocer la palabra de Dios muchas veces y también ayudando, estabas muy involucrada. Yo así te llevo a conocer. Bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, como dijo, mi nombre es Yoleni Vargas y es un placer. Seguimos trabajando, seguimos trabajando en la renovación carismática y donde vamos, donde nos inviten, ahí seguimos dando nuestros retiros o prédicas y seguimos trabajando para el Señor. Amén. Ujú. Definitivamente Yorleni no nació así. Entonces, No. cuando tú llegas a conocer a Dios o tu familia fue la que te guió a ese camino, ¿cómo fue un poquito en tu niñez, digamos, con respecto a Dios? Sí, yo nací en una familia católica. Ujú. Mis papás siempre fueron muy católicos. De hecho, ellos estuvieron por muchos años, desde que yo me recuerdo, en el movimiento familiar cristiano y ellos trabajaban mucho en la pastoral familiar. Ya. Entonces, yo siempre estuve de una u otra manera involucrada en las cosas de la iglesia. Ellos iban a sus reuniones, hacían sus convivencias, ¿verdad? Leíamos la palabra. Mi papá y mi mamá, los dos fueron siempre personas de mucha oración. Mi papá nos enseñó a leer la palabra desde que yo me acuerdo. Siempre hacíamos nuestras reuniones en la noche para leer la palabra o meditar el evangelio del día. Maravilla. Y él siempre fue, pues él fue como mi ejemplo. Él Ya. también llegó a dar temas, especialmente él preparaba matrimonios para que se iban a casar, parejas que se iban a Ya. casar, él y mi mamá. Este, pero mi mamá era más tímida, ella no daba mucho, pero mi papá sí, él daba más prédicas, da más enseñanzas. Él siempre, como le digo, desde que yo me acuerdo, él siempre estuvimos involucrados y pues íbamos a misa. Pero ya ve que llega después uno momentos en jovencitos de rebeldía Y sí, que se sale un poquito del camino, sí. pasamos todos Pero esa crecí etapa. en una familia muy católica. Ya, ya. Como te digo, se pasa una etapa en donde es natural que vamos creciendo y vamos por nuestra misma curiosidad, vamos tratando de buscar otras cosas en el camino, ¿no? Sí. Ujú. ¿Cómo fue tu adolescencia? Bueno, mi adolescencia fue igual, siempre bien. Yo era muy activa, siempre hacía mucho bicicletas y ejercicio, siempre fui muy amiguera. Lo mío y como decir, la debilidad mía fue bailar. Yo me escapaba para ir a los bailes y nunca fui de tomar ni nada de eso, no, pero sí era bien bailadora. Me encantaba y yo me iba, me escapaba a las tardes juveniles, a los bailes en la noche y llegaba a veces a escondidas y ese fue como mi debilidad y pues también fui un poquito noviera, Ya, me gustaba mucho tener muchos amigos y salir y novios y aquí. Y yo tenía una relación hermosa, o sea, no puedo explicarle. Por eso cuando yo conocí a Dios, que ya lo tuve yo de la manera que lo tengo ahora, porque yo lo conocía de oídas durante toda mi vida, ¿verdad? Pero nunca había tenido esta relación como la tengo ahora. Se me fue tan fácil porque yo tenía una relación muy hermosa con mi papá. Mi ya. papá, él era mi amigo, yo le contaba mis cosas. Él era muy estricto, sí, pero él era una persona que se abría y uno le podía contar. Entonces llegó un periodo de mi vida, en mi adolescencia, como a los 16, 17 años, que yo conocí un hombre Ya. que yo le digo que ese fue el que marcó mi vida para totalmente diferente. Ajá. Y ya ve que pues él era mucho mayor que yo tenía 17 años, él tenía veintitantos años, por supuesto mi papá pues no me dejaba, ¿verdad? Claro. Entonces él siempre me decía, es que tu papá nos quiere separar, tu papá no quiere nuestro amor y ya ve uno enamorado y todo eso, yo le empecé a tener como un cierto recelo, como un cierto, ya mi relación con mi papá empezó a cambiar, yo le empecé a mentir, le empecé a escaparme, empecé a
yo decía, mi papá no nos quiere juntos, y entonces yo, dentro de todo el enamoramiento que yo tenía, pues yo le creía a esta persona que mi papá quería el mal para mí, no quería la felicidad para mí, y fue un momento muy duro donde yo ahora, a mi edad que tengo, ¿verdad? A esta edad, yo puedo ver que fue el enemigo que quería destruir esa relación que yo tenía con mi papá. Claro, claro que sí, de todas maneras, Y en ese momento yo porque no lo si podía hubieras ver. sido una persona que ama a Dios en su momento, pues definitivamente te hubiera más bien ayudado a crecer, ¿no? Claro, claro, exactamente. Pero, y después, ya cuando yo cumplí, porque yo estuve de novia escondidas y así, ¿verdad? Como por un año, porque yo era menor de edad y no, mi papá pues Claro. jamás me iba a dejar andar. Él tenía como 26 años y yo tenía 17 si acaso, no me acuerdo, por ahí. Ya. Entonces fue muchos pleitos en mi casa, ya ve que yo quiero estar con él y que mi papá no me dejaba y esa lucha que yo sé que mi papá lo que quería era el bien para mí. Ahora lo veo, pero, ¿verdad? En ese momento no lo podía ver, estaba cegada por el enamoramiento. Cuando cumplí 18 años, pues por fin ya, pues bueno, me dejaron porque ya tenía 18 y que pues que no iba a luchar más, mejor que viniera a la casa, mejor que estuvieran aquí, todo esto, ¿no? Pero él me envolvió en muchas cosas que una niña de 17, 18 años no debería haber conocido. Mm, Y gracias a Dios, pues no quedé embarazada, pero entré en una situación de depresión. sexualidad, de sexo desenfrenado, Oh, muy fuerte con él, y fue muy difícil salir y pues él decía que nos íbamos a casar y de repente él, pues él era futbolista en Costa Rica, famoso, conocido, ujú. y la promesa de matrimonio de repente se desapareció, nos enojamos por un momento y de repente, como a las 2 semanas, apareció anunciando en la televisión nacional que se iba a casar con otra persona. Dios. Qué fuerte para ti Entonces, porque tú eras muy jovencita. sí, yo tenía, en ese entonces yo ya tenía, ya iba yo para 19, todavía no tenía los Una 19, niña, por ahí andaba. claro. Entonces fue muy fuerte para mí, yo entré en una depresión terrible, yo me Mm, sentía, yo como no le puedo explicar, pero yo me sentía tan humillada, tan usada, tan abandonada, tan, o sea, como diciendo que fue una tonta porque le creí, porque no sé o sea, en ese momento, pero hasta que tuvo que tocar tierra, ¿no? ya. Y yo entré en un estado, yo no me quería levantar, yo estaba en la universidad, había empezado la universidad, había dejado, perdí unos exámenes, ah, pues no me quería bañar, ya ve, cuando uno entra en esa Claro, depresión. depresión. Entonces yo de repente yo le dije a mi papá, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí, porque todo el mundo me decía, porque digamos, toda mi familia, todos mis amigos en el pueblo, pues todo el mundo sabía que él era mi novio, porque él llegaba a la casa, porque él siempre estaba ahí. Ujú. Entonces las preguntas, ¿y qué pasó? ¿Pero cómo que se va a casar? O sea, fue algo muy, no, que no es conmigo. Y yo no quería escuchar nada de eso. Yo me sentía tan mal de tener que enfrentar a mis amigos, a mi familia, de que no era yo con la que él se iba a casar. Qué horrible. Qué horrible Fue, para una jovencita de esa edad, ¿no? Porque es muy traumático, imagínate. claro, yo quedé muy, muy traumada, sinceramente. Sinceramente por eso. Y yo le dije, yo me quiero ir, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir, yo quiero estudiar inglés. Yo estaba estudiando secretariado comercial y entonces yo decía, yo Ya. quiero estudiar inglés, así practico el inglés y me ayuda y yo me voy y toda la cosa. Y mi papá tenía unos amigos muy conocidos, muy cercanos del pueblo y pues ellos me ayudaron, saqué la visa y me vine para acá y después acá Oh, fue donde conocí al así Señor. fue que te vienes para acá. Qué Así es lindo. como me Bueno, vine lindo y huyendo. duro también para ti, ¿no? Sí, Pero me imagino que te hizo bien ese cambio. sí y no, Ok. porque seguimos cometiendo errores Y sí. por la misma situación. Entonces, yo me vine con esta familia muy buena, me abrieron sus puertas, siempre los tengo en mis oraciones. Ya la muchachita que yo vine a cuidar ya está grande, ya está casada, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que tenemos esa relación con ella.
Pero, digamos, ya cuando yo estaba aquí, yo empecé a estudiar inglés, empecé a hacer mi vida, a cambiar, como que tuve un aire, un respiro, fue muy bueno, pero ya se me iba a vencer el tiempo de regresar. ¿Ya? Y yo no quería regresar. Y había conocido un muchacho y estábamos saliendo, pero yo no lo quería. Yo no lo quería, yo estaba muy herida. Entonces él me dice, si te quieres quedar, cásese conmigo y te quedas. Y yo así, en mi depresión, porque yo no había sanado. Yo todavía tenía ese dolor y esa herida que había sido de, o sea, no lo supe manejar. Entonces yo le digo, yo me quedo y me casé con él, así, a buenas y primeras. Y, y pues no resultó, por supuesto. O sea, siempre que uno toma decisiones fuera de Dios, nunca funcionan. Y sobre todo cuando uno está herida, entonces Está herido. empiezas a tomar decisiones y cuando no pones primero a Dios en tu vida, porque de jovencitas normalmente lo que nos sucede es eso, ¿no? Que pasamos Sí. malas experiencias, nos sanamos y seguimos cometiendo errores tras Fue un errores, error tras error hasta tras que error. cometemos uno tan grande que tú dices, Dios, ¿dónde estás? Y ahí es cuando Exactamente. Dios te tiende la Exactamente. mano, ¿no? Sí, y ahí entonces, ahí pues yo quedé embarazada, tengo a mi hija, creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, a pesar de todas las mil malas decisiones que yo tomé, pues mi hija ha sido, yo creo que lo que Dios me mandó para ubicarme, Mm. Es para siempre un hijo, ¿no? Siempre un hijo sí. es una bendición. Y esta persona con la que yo me había casado, pues era un poco alcohólico, violento, o sea, no, me separé. Empecé a trabajar en mí misma. Yo no sabía para dónde ir y un día así de casualidad, porque yo tenía un año aquí en Estados Unidos, que recién llegué, nunca había ido a la iglesia. Oh. Y no sé, cómo viendo a mi niña chiquita y yo decía, yo quiero que ella crezca en la iglesia. Y en eso iba pasando en el bus porque no tenía carro, nos manejaba. Fue una cosa bien dura los primeros días. Y vi me bajé y había una misa de sanación ahí, Mm. justo. Y entonces, entré y fui a esa misa y fue como que el Señor, cuando yo entré ahí, dice, te estaba esperando. Te estaba esperando ahí en esa iglesia y ahí anunciaron que iba a haber un retiro de nueva vida. Entonces Ya. yo llamé a mi comadre, la madrina de mi hija, me dice, ¿me cuida la niña por el fin de semana? Y me dice, sí, y me fui al retiro. Y desde ahí el Señor me agarró y Qué ahí hemos estado. maravilla. Qué Ya mi hija maravilla. tiene 23 años, yo tengo ya 22 años en ¿Cómo, la renovación. y cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa conversión? O sea, tú dices que el Señor me agarró en ese momento, pero ¿han habido retrocesos y han habido avances o cómo ha sido? ¿O una cosa como constante, avanzando, digamos? Ha sido una cosa constante, avanzando, pero, ¿cómo te explico? Siempre en las cosas del Señor. Nunca me salí hasta el momento y espero en Dios que no me deje salir y eso es lo que siempre le pido, que no me suelte de su mano. Ha habido momentos difíciles a pesar de todo, momentos que me siento estancada espiritualmente, pero me mantengo, me mantengo, me mantengo. Entonces, no siento que ha habido retrocesos porque en ningún momento me he salido, pero sí Ya. me he sentido estancada a veces Bueno, yo espiritualmente. creo que esa parte es como una cosa normal, ¿no? En las Sí, personas que estamos tratando de avanzar, digamos, ¿no? Hacia sí. Dios. Y en el momento que te digo que el Señor me agarró en ese retiro fue, y nunca se me olvida, fue en el señorío. Ya ve cuando uno le dicen, entrega toda tu vida al Así. Señor, así, y ahí yo entregándole y de repente el Señor, lo sentí muy claro, como le digo, no puedo decir que fue como que escuché su voz, pero fue como unas palabras a mi corazón Ujú. claritas, claritas, que él me decía, yo soy un Dios celoso, me decía. Y me dice, tú has puesto otras personas en mi lugar. Y yo sé a lo que él se refería perfectamente a este novio que yo tuve en Costa Rica, Claro, que yo le di el lugar de un Dios claro. y yo sentía que el Señor me decía, entrégalo. Y creo que yo ahí le entregué eso, le entregué todos mis errores, le entregué toda mi vida, lo perdoné. Yo perdoné a esta persona, perdoné al papá de mi hija, perdoné todo lo que me perdoné a mí misma, porque una de las cosas que me sentía yo que me estancaba
era que yo no me podía perdonar porque yo veía que yo tuve una buena educación, que yo tuve unos buenos papás, que yo tenía una buena educación religiosa y no lo aproveché. Y yo me sentía como que no me podía perdonar a mí misma con todo lo que yo había recibido, mm, no, Sí, no tendemos haberlo, sí, tendemos a tener esa parte bien sí. crítica para nosotros mismos, ¿no? Pero pensar que no somos perfectas, Sí, definitivamente. definitivamente. Y eso fue una de las cosas que más me costó perdonarme a mí misma. Y después de ese retiro, yo llamé a mi papá, le pedí perdón por todo lo que le había fallado. Ujú. Y mi papá me escribió un correo electrónico, yo todavía lo tengo guardado. Mi papá ya murió hace 9 años, pero él era una persona tan sabia y el correo electrónico decía así, dice, yo sabía la semilla que había puesto, me dice. Y me dice, cuando uno siembra una semilla, la semilla se tiene que meter en la oscuridad de la tierra. Ahí, en esa oscuridad y con la humedad de la tierra, la semilla se tiene que romper para dar una nueva plantita. Dice, es cuestión de tiempo. Yo sabía que Dios en su momento la iba a hacer crecer. Y Qué entonces bonito. yo lloraba y ahí yo empecé a trabajar nuevamente mi relación con mi papá, a sanar esa relación, ese resentimiento que según yo tenía, porque él no quería mi felicidad, ¿verdad? En mi Claro. mente loca. Y la empecé a sanar de una manera que pues, Dios, volvimos a tener nuestra misma relación de siempre, la confianza, el apoyo, los consejos. Cuando yo ya pude regresar a Costa Rica, nos pasábamos horas conversando, conversando cosas de Dios, conversando cosas de la vida, de los hijos. Fue un momento muy hermoso. Gracias. Qué bonito de verdad, porque si hay algo que yo extrañé muchísimo estando en California por 16 años, fue a mi familia precisamente porque yo estaba sola allá. Entonces es algo muy hermoso estar con la familia y tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Sí. Eh, Cuéntame un poquito, ¿cuál es la parte en toda tu vida que te ha sorprendido más Dios? O sea, que te ha algún regalo que te haya dado. No Uf, necesariamente porque hayas estado yendo por mal camino, sino en algún estancamiento espiritual o, tú sí. sabes, a veces pasamos desiertos, ¿no? Sí, bueno, yo podría decir que toda mi vida ha sido un regalo de Dios, en realidad, pero creo que hay una parte muy importante cuando el Señor me dio el llamado a predicar, porque yo jamás pensé que yo iba a poder predicar, ¿Y menos cómo estar así fue? hablando ¿Y cómo fue en ese una llamado? cámara. Eh, Mira, yo empecé a ir al grupo de oración después de que recibí el retiro este que teníamos de Nueva Vida. ¿Ya? Y empecé a juntarme con él ¿verdad? Al grupo y a crecer, a conocer, a alabar a Dios. Ellos me dicen, deberías inscribirte a unas clases de teología. Y le digo, ¿por qué no? Me voy a inscribir y me empecé a inscribir, pero ya nada más, yo seguí sirviendo y iba estudiando, nada más, o Ajá. sea, sencillo, tranquilo, así, lo mínimo, digamos, por decirlo así. Después de ahí, como unos 3 años después de estar así, me dijo la coordinadora de ese tiempo que estaba ahí, me dice, eh, ¿no nos quieres dar una explicación del Evangelio? 10 minutitos, me dijo. Y yo, no, yo no creo, es que yo en aquel tiempo yo hablaba súper rápido. Ese siempre ha ¿Ah, sido mi sí? pleito. Sí, Ya. ahorita estoy hablando despacio, pero a veces hablaba que no se me entendía. Y yo decía, no, es que yo no puedo hablar, yo, menos en público, le decía yo. Me dice ella, mira, el Señor me lo puso, tratemos. Me dice. Claro. Bueno, la cosa es que yo ya, bueno, leí la evangelio que me tenía, hice mi resumen, yo iba para allá y eran 10 minutos. Yo Ujú. llegué la noche que me tocaba, a mí la mano me hacía así, hablé súper rápido y yo dije, bueno, ya probé, no me van a poner. Inclusive había un señor que siempre se sentaba al frente, un señor mayor, él ya en sillita de ruedas, Ya. y al final me dice, ay, ojalá que ya no te pongan, ¿cómo te ponías a temblar? Me dice. Oh, Y, ajá, sí, probablemente, peor.
probablemente ya no me van a poner. Le digo, yo sí, pero yo dije, ya cumplí, ya lo hice, ya vio que no sirvo. Eso fue lo que yo pensé, ¿no? Esa Ya. noche. Yo me sentía tan mal. Y a la semana siguiente, justo me dice, queremos que des un tema completo. Y le digo, no, yo no creo que pueda. Me dice, no, prepárate, esta es la fecha, era como en un mes. Prepárate, ora y ya lo vemos. Mira, yo toda la semana la llamaba y le decía, no puedo hacerlo. Y Súper nerviosa, pues. ella nomás me decía, sí puedes, luego hablamos. Y me cortaba el teléfono. Y usted siga, nomás, ella siempre me decía, siga orando. Eso es todo lo que ella me decía. Y yo, ay, Dios mío. El viernes en la mañana yo le dije a ella, se llamaba Rosy, se llama Rosy. Y le digo, yo no puedo. Y me dice, no, sí puedes. Además, ya no puedo cambiar a nadie porque ya hoy es el día. Tienes que hacerlo, tú puedes. Y ya llegué. Y mira, yo llegué temblando, fui al baño como 20 veces. Fue una cosa Pobrecita. horrible. Yo llegué y di las primeras palabras, toda me enredé, di la palabra equivocada y de verdad casi salgo corriendo. Ay, qué Pero horrible. después de ahí respiré y me acordé de una cosa que me había dicho mi papá. Me Sí. dice, cuando estés así, pide autoridad en el nombre de Jesús y échate. Entonces ahí cerré un momento los ojos y dije, tomo autoridad en el nombre de Jesús, respiré y entré y después de ahí el Señor me tomó y yo hablé casi, me tuvieron que parar, Wow, qué pero fue una hermoso. cosa increíble. Y ya después de ahí, ya me fueron poniendo en diferentes ocasiones y luego ya me invitaron a un retiro. Todo esto dentro de mi grupo, todavía yo no iba afuera. Y en un retiro que tuvimos, había unas personas de otro grupo y les gustó, entonces me invitaron a su grupo y luego me invitaron a otro grupo y después en una oración, en una hora santa, estaba un sacerdote y él dijo, me dijo, no, que el Señor me estaba llamando para predicar a las naciones, pero no le creí, ¿verdad? Pues, bueno, decimos a otra, ¿verdad? A ver, ser que se equivocó de persona. Y pues mira, el Señor me ha ido llamando a diferentes partes. Hemos ido hace más o menos un mes, el Señor me llamó por primera vez fuera de los Estados Unidos, que fue a ¿A dónde? Tijuana. ¿A dónde? A, a Tijuana. Ah, mira, qué lindo. Nunca había ido yo a predicar fuera de Estados Unidos. He ido a Los Ángeles, am, a Sacramento, a San José, San Francisco, pero nunca había ido, he ido a Colorado. Este, pero la primera vez que fui ya fuera de Estados Unidos fue acá a Tijuana y fue una experiencia y ahí fue un momento donde el Señor me confirmó esas palabras de ese sacerdote. Qué bonito. ¿Cómo es Y Dios, no? Qué fue una cosa, maravilloso. mira, yo fui a este retiro, era un retiro de puras mujeres y según yo iba a dar, pero mira, yo recibí más, Amén. Porque yo recibí es que más, es así. Cuando tú yo te recibí más. lanzas y obedeces a lo que Dios te está diciendo a través de alguien, o Dios mismo te habla en el corazón muchas veces, cuando te lanzas en fe, pues uno es la que más recibe. Sí, y así ha sido. Y como le digo, ha sido momentos hermosos. No ha sido fácil. Hay momentos en que yo digo, yo no sirvo para esto, pero es en los momentos donde uno se descuida en la oración o en las cosas que uno tiene que hacer, que el Sí. enemigo siempre entra y te quiere engañar, porque lo que él quiere es que nosotros callarnos para no decir que Cristo está vivo. Y te llena de las cosas de la cabeza de cosas como que no sirves, No no, tú eres sirves. muy tímida o tú ¿Cómo te no eres paras buena ahí con hablando. tu pasado? Una de las cosas que me Ajá. costó mucho quitarme eso de la cabeza es, tú no eres digna con tu pasado que tienes. Sí, eso me costó mucho. Todavía llegan ahí, pero yo le digo, Señor, te lo entrego. Yo sé que no soy digna, nadie es digno de ti, pero tú me has hecho digna, tú lo has hecho por mí. Entonces trato de irlo quitando, pero sí me costaba mucho esa culpabilidad hasta que un sacerdote me dijo, ¿sabe qué? Dice, Dios no nos culpa. La culpabilidad no es de Dios. Dios nos remide. La culpabilidad es del enemigo. Amén. Y él quiere hacerte sentir culpable para que no hagas lo que tengas que hacer, Ujú. que es Te mutila evangelio, las manos, las piernas, la boca, la la boca, voz, sobre todo, todo.
sí. Ajá. Tú sabes que Y, yo tuve un viaje a Medjugorje. La primera vez fue hace como 2 años. Y tú sabes, yo no me había dado cuenta, pero hace algún corto tiempo me dijeron, siempre que vas a Medjugorje viene, la Virgen te regala algo. Y a veces uno desea que la Virgen, no sé, pues te regale cosas así súper tangibles, pero y pensando en eso descubrí que la Virgen, yo tenía mucho miedo antes de hablar en el sentido que decir las cosas de Dios, que Dios quiere para las personas. Yo tenía mucho miedo. Muchas veces me he callado, he cometido pecados de omisión, muchísimo. sí, Pero resulta que la boca se me había abierto, pero con todo, desde que llegué de Medjugorje, y yo no me había dado cuenta. Hablaba cosas que yo decía, antes yo no lo hubiera hecho, y era como un regalo de la Virgen, ¿no? sí, Sí, es hermoso todo sí, lo que te sí, es regalan hermoso. en fe, la Virgen María que tanto nos ama y nos cuida, Ah, ¿no? sí. Sí, ella Hermoso. ha sido para mí también como mi gran ayuda, como esa, ¿no? Yo hice la consagración a María con el método Montfort Sí, y ha sido realmente como una aliada mía para especialmente para esos momentos donde yo me siento que no soy digna y ella está ahí atrás mío, dice, el Señor convierte el agua en vino. Y yo siento que ella me siempre me dice, el Señor convierte el agua en vino. O sea, todas esas cosas que nosotros tenemos, el Señor las hace maravillosas y las va sí, cambiando y las realmente restaura. es hermoso. Hablemos un poquito de la oración. Ujú. A mí personalmente lo que me está pasando, yo creo que cada ser humano que está tratando de acercarse a Dios tiene como una especie de rutina de oración. Yo tenía una rutina demasiado light, digamos, ¿no? Y yo decía, no, ya oré, en la mañana, en la noche, por ahí, si es que no estaba cansada. Y la verdad que no, eso no era bueno para mí, no estaba respetando a Dios y muchas cosas no se estaban, digamos, soltando a través de Dios porque precisamente estaba muy débil en la parte de la oración. Ahora he venido a descubrir hace ya algún tiempo, como 4 meses, 5 meses, que estoy en oración constante. Y no me preguntes porque no pienses que he sido yo porque yo soy Adriana o porque no, simplemente de un día para otro fue el Espíritu Santo, de todas maneras, porque de un día para otro dije, hoy es el día. Y vino de una parte tan profunda de mi ser que no pude parar nunca. Y hasta ahora sigo en constante oración y ha cambiado la rutina. O sea, como que Dios me va enseñando muchas cosas también a través de la oración. ¿Qué importante es para ti la oración en todo este proceso de conocer a Dios? Ah, bueno, es lo principal. Yo soy del pensar, digamos, en el caso mío, que a veces tengo que salir a dar temas, eh, es 75% oración y el resto es estudio. Porque muchas veces solo queremos estudiar y estudiar y se nos olvida la hora, parte de la oración. Entonces yo creo que la oración es fundamental. El Señor me ha mostrado muchas veces eh, ese poder que tiene la oración y el dejarse uno guiar. Creo que es, o sea, no puedo explicarte, es fundamental. Yo era una persona que yo hacía mis prédicas, yo escribía todo, todo lo escribía y leía la palabra y buscaba en libros y buscaba en esto y buscaba qué tanto y yo quería, o sea, yo quería que todo estuviera escrito, yo no quería salirme de las cosas hasta que una vez me pasó que se me perdió todo el material en la computadora y Wow. yo digo, ¿ahora qué voy a decir? ¿Ahora qué voy a decir? Y nada más lo que me pude apuntar algunas citas bíblicas, algunas frases que me había acordado, algunos lineamientos, porque yo soy muy metódica. O Ya. sea, esa es una de las cosas que a mí me ha costado, soy muy metódica. Entonces, yo llegué y yo decía, ¿qué voy a decir? Y me acordé de algo que el Señor le decía a sus discípulos, no se preocupen por lo que vayan a decir, porque el Espíritu Santo va a venir y se los va a recordar. Claro. Y en ese momento yo fui y di esa prédica, mira, fue una prédica hermosísima, el Señor se mostró maravilloso, hubo una unción hermosa del Espíritu Santo y tenía una hojita, nada más, así, unas cositas, y me dice, es que lo sentí así tan bonito cuando el Señor me dijo, dice,
es que si tú hablas conmigo, el Espíritu te lo va a recordar. Pero si tú no hablas conmigo, ¿qué te va a recordar el Espíritu si no estás conmigo? No, Y ahí fue donde yo amén. empecé, ok, necesito orar más. Esos fueron mis inicios, ¿no? Cuando yo estaba empezando. Entonces, estaba en esos inicios y empecé a trabajar en esa área y a no tener esa oración de que, o sea, yo rezo el rosario todos los días, pero esa oración, esa comunicación con Él, esos momentos íntimos, de esos momentos de que no hay cosas estructuradas, sino que, Señor, yo aquí vengo y te adoro y te alabo, tú eres mi papá, aquí estoy contigo. A veces momentos en que el Señor me muestra un texto bíblico y yo me suelto a llorar porque a lo mejor es la respuesta a algo que yo estaba necesitando. Este, darle gracias, o sea, tener mi momento y aprendí que yo necesito estar con él, no solamente hablar de él, sino esos momentos donde él me va a ir instruyendo, me va a ir dando la guía, me va a ir diciendo, me va mostrando y es, es sagrada esa hora de oración. Qué maravilla. Y sí, la verdad que yo estoy en el proceso de descubrimiento de la oración, Sí, y porque no es fácil, no no le es digo, ay, fácil, no no es es fácil. fácil. Tener una disciplina, a mí me ha costado mucho, no es fácil porque yo soy una persona muy flemática, soy de ese temperamento y me cuesta mucho concentrarme, me cuesta mucho, yo no puedo estar quietita, tengo esa cosa de que tengo que estar haciendo algo y me ha costado y el Señor me ha ido mostrando que necesita contemplación, respirar tranquila, aquí estoy poquito a poco, nada te turbe, nada te falte, como decía Santa Teresa de Ávila, y Él me ha ido calmando esa, ¿verdad? Esa ansiedad que a Está, veces uno trae y sí. ha sido muy bonito, muy, muy duro, no ha sido fácil. Yo, o sea, para llegar a una hora de oración, o sea, son 21 años. Tú sabes, una de las cosas que yo me preguntaba cuando era jovencita, yo oro, pero mi oración en ese entonces, hace muchísimos años, era Padre nuestro que estás en el cielo, que es una oración hermosa, Es hermosa. pero yo no sabía que la oración era hablar con Dios, por ejemplo. Es- Para la gente joven y en general para muchas personas que de repente se van a preguntar al ver este podcast, ¿qué, ¿cómo es orar? O sea, ¿qué es lo que a Dios le gusta que yo le diga o cómo oro? ¿Qué les Ujú. dirías? Sí, bueno, es que hay mucha diferencia. Rezar es hablar, como se dice, rezar el Padre Nuestro, el rosario, oraciones que uno tiene ya aprendidas, pero orar con Dios es sentarse con Él y decirle las cosas. Me costó entenderlo, porque yo también era igual, así como usted dice, yo llegaba hacia el Padre Nuestro, hasta a veces mecánico, hacía el rosario, a veces hasta me quedaba dormida en el rosario, porque no entendía la importancia y cómo llevarlo a meditación. Pero, por ejemplo, a mí a veces el Padre Nuestro me ha llevado a una comunicación tan hermosa con el Padre y es hablar con Él, simplemente contarle las cosas. Yo a mis niñas, cuando hacíamos la oración, yo les decía, ustedes cierren sus ojitos, papá está aquí con ustedes, ¿qué le quiere decir usted a papá hoy? Y ellas nada más, bueno, es que hoy una niña se peleó y me enojé y no me sentí bien. O sea, eso, como me lo dijeran a Claro, mí. claro. Y así lo mismo yo, ay Señor, hoy fue un día hermoso, hoy me fue bien en el trabajo, hoy tuvo el trabajo horrible, de verdad, hoy no me porté bien, me perdí la paciencia, hice esto, yo necesito que me ayudes porque sí, o sea, hablarle así como yo le hablo, tranquilo, yo a veces, o a Y, veces, y también importante, pienso yo, y Dios me lo ha hecho saber, el dejarlo hablar con oh, nosotros. eso es Porque si importante. hablamos como una metralleta y dale y dale y dale, ¿cuándo nos enteramos de lo que él quiere? ¿No? Exactamente. Y eso es otras cosas. Yo a veces llego, digamos, depende también cómo me ha ido el día. Yo le digo, Señor, hoy no quiero hablar, tú háblame. Sí le he dicho Y yo me eso. quedo ahí nada más. Tal vez pongo alguna alabanza de meditación o me leo un salmo y nomás ahí le digo, hoy tú háblame, hoy yo no quiero hablar. Hoy no me siento bien, tú sabes lo que hay en mi corazón. O me pongo a llorar y le digo, sécame las lágrimas y ya. Sí. Uno llega a tener una relación tan realmente
no sé cómo explicarlo, de amistad, mucho más que de amistad con él, Sí, ¿no? Porque te habla. Tú sabes que una vez un sacerdote me decía, tú sabes que Jesús tiene un humor hermoso, tiene muy buen humor. Entonces yo decía, me quedé pensando así. Y una vez estaba en el Santísimo y le empecé a decir, ¿es verdad que tú tienes buen humor? Le decía, a ver, hazme reír. Me hizo reír. En este sí, momento no te puedo contar qué cosa me dijo, pero en ese momento que me provocaba reírme de lo que me estaba diciendo. En el sí. corazón, por supuesto, ¿no? No, no, así es. Yo siempre le digo, Señor, le- tú eres lo máximo. Yo siempre le digo, tú eres lo máximo, porque a veces pasa algo y esto es algo importante, porque cuando usted está en comunicación con Dios, toda su vida es una comunicación con Dios. Sí, ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo a veces hago la oración y yo siento, ay, como que no al principio me pasaba, como que no estuvo muy bien hoy. Pero bueno, Señor, aquí estoy y pues bueno, ya hice mi oración y ya seguimos. Y de repente pasaba algo durante el día y me acordaba que yo le había dicho algo al Señor y yo decía, me está respondiendo, ¿verdad? O sea, es que hay que estar abierto, o sea, y a sí, veces me acuerdo que me salía a caminar y veía cualquier cosa y de repente sentía que Dios me estaba hablando a través de ese momento. sí. Pero porque uno tiene que estar abierto a las señales que el Señor nos da. Y eso se da a través de la oración. Eso te iba a decir, eso se da a través de la oración, porque si no estás en oración constante con Él, o sea, estás como cerrado, ¿no? Y Sí, no puede penetrar Dios a sí. nosotros. Una cosa me pasó una vez curioso que fue que yo estaba teniendo una lucha espiritual muy fuerte ¿Ya? hace unos años, pero fuerte, fuerte. Y un miedo, era un miedo, una cosa fea de un miedo a algo que yo tenía que hacer y una decisión que tenía que tomar. Y yo le oraba, pero yo sentía que el Señor no me respondía. Y yo estuve orando por varias semanas sobre esto y nada, y nada. Y una vez estaba la chiquilla y dice, ay, vamos a ver el Karate Kid, la película esta de Ujú. Karate Kid. Al final de la película, el niño tenía que luchar con este combatiente, pero se había lastimado. ¿Ya? Y entonces él le dijo a su maestro, le dice, ya no quiero que juegue, que ya pelees, ¿verdad? Pero en la pelea esta que tenía que enfrentarse con con el otro, bueno, con el otro jugador. Y le dice, se le vuelve el niño y le dice, no, dice, gane o pierda, yo tengo que quitarme este miedo. Entonces, yo ahí, en ese momento, yo vi, o sea, no puedo explicarte cómo Era fue, una porque respuesta para ti. ya ve como hacen en las películas, sí, así, te lo juro, así sentí que fue la respuesta que Dios me daba. Dice, como diciéndome, la decisión que tomes, sea buena o sea mala, tienes que quitarte el miedo para hacerla. El miedo Wow. no te deja tomar la decisión, ya sea buena o mala, no te está dejando hacer, no te estás moviendo. Porque a veces le decimos a Dios, no me estás respondiendo y te estoy pidiendo y no sé qué y no sé cuánto, pero precisamente el miedo es lo que no nos deja actuar. Exactamente. Y mira, así, pero mira, yo no estaba en oración, yo estaba con la niña, estábamos comiendo palomitas y todo, y yo venía con esta interrogación, esta decisión y no la tomaba y no la tomaba y la dejaba para atrás, y pero fue así que el Señor me habló, dice, el miedo no te está dejando tomar la decisión. Y fue así como que, yo, ok, está bien. Y me acordé, y ahí me acordé que el Padre Pío siempre decía que el miedo es más malo que el diablo mismo, Y porque el sí, miedo te te paraliza, anula, claro. te anula. Y ahí pues el Señor me habló esa vez, o sea, esa vez yo la tengo, todavía yo la tengo bien marcada, me acuerdo todo, estaba la niña, tendrían 10 11 años las niñas. Fue un momento Esos son increíble los que... regalos de Dios que nos da cada 5 minutos. Sí, Y hay que estar exacto. atentos Ya, para ver. exactamente, estar atentos porque uno no sabe, nos está hablando, pero uno está distraído y se perdió el mensaje. Sí. Cuéntame una cosita. En este momento tu ministerio es de predicar, ¿cierto? ¿Solamente Sí, bueno, o cómo Dios te está usando, digamos, en la comunidad? sí, mira, yo ahorita estoy en el Comité de la Renovación Diocesana, soy la ¿Ya? subcoordinadora de ahí, Ujú. este, y trabajo con ellos. Ya
ya vamos a tener 6 años trabajando juntos. Ya. Y también estoy en mi grupo de oración, ahí también doy temas y también, pues, donde me inviten, vamos a dar temas. También estamos trabajando con la intercesión, Ya. en el ministerio de intercesión de mi grupo de oración. Entonces, pues tengo varias cosas. Qué hermoso Sí, cuando Dios empieza a usar. Tú sabes que me acabas de dar una respuesta. Dios te ha usado para que me des una respuesta, definitivamente. Y porque en el momento que la sentí me dejó como así, paz. Y es una de ujú. las, de cómo Dios te habla, ¿no? Sí, así Cuéntame es. una cosita, que en la parte de intercesión, ¿qué maravillas has podido ver del poder de Dios en esa parte de intercesión? Mira, la intercesión ha sido para mí una de las claves para mi ministerio de predicación. ¿Ya? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a predicar, yo no estaba en el ministerio de intercesión, pero el Señor me mostró, tienes que orar por el pueblo al que vas a ir a predicar. Ujú, Tienes que interceder por ese pueblo para que mi palabra pueda llegar a este lugar. Entonces, así fue como empecé a estar en el ministerio de intercesión, a orar. Entonces, yo levanto, por ejemplo, si me van a invitar a un grupo de oración, empezamos a orar por ese grupo de oración. Señor, quita distracciones. Si alguien se siente desmotivado, abres el corazón para que escuche desde ahora. Señor, toma todas las personas que van a ir, a las que se le ha llegado la invitación y todavía están indecisas de ir para que tu palabra llegue a esos corazones. Señor, tira la semilla. O sea, ya empezamos a interceder por los diferentes grupos a donde vamos o ujú. a donde nos van llamando. Yo siempre digo, yo no voy sola, yo tengo el ministerio que va conmigo porque a veces van conmigo, a veces no pueden, pero yo sé que ellas se quedan orando y la intercesión ha sido realmente poderosa porque cuando uno va a dar, a veces yo siento que yo no voy tan preparada en la prédica, pero yo siento el poder de mis hermanas orando y el Señor se manifiesta de una manera Sí. poderosa. Bueno, al final el que habla es el Espíritu Santo a través de nuestras bocas, ¿no? Cuando uno Así es. se entrega totalmente. Sí, Qué lindo. y una vez me pasó que en un retiro estaba ronca, no me salía la voz y me tocaba dar el otro tema. Entonces yo me fui al Santísimo y le di a las muchachas que estaban ahí, les dije, necesito que oren por mí porque me toca el otro tema y ya no puedo hablar". Y bueno, ya oramos, oraron por mí en el Santísimo, ya salí, una de las muchachas me trajo un té y ya me tocaba a mí, después del break me tocaba. Y empecé, mira, fue como que la voz me salió, pero ni Más micrófono clara. ocupé. Vea, de verdad, fue una cosa increíble. Y yo ni micrófono, o sea, sí lo usé, ¿verdad? Pero yo sentía la voz clara. Y yo sentía la espalda que me salía un chorrito de sudor así por toda la espalda. Y yo podía ver, no puedo explicarte, pero yo sentía en mi cabeza la oración que estaban haciendo en el Santísimo, Wow. de las hermanas que estaban intercediendo por mí en ese momento. Ya. Y el Señor me lo dejó mostrar para que viera que no somos nosotros, que no son nuestras o sea, que no es nuestro cuerpo débil y frágil, sino que es el poder de Él y el poder de la oración. Solamente. Si vivimos por Él, si vivimos por Él, por su Exacto, poder, porque a por Él. veces yo no sé, el Señor me dejó sentir eso para que yo pudiera ver, o sea, la necesidad de la oración, de la intercesión, es Y la necesidad de abandonarse, ¿no? de Totalmente. Es soltar. difícil porque no es fácil, No es fácil. Y me ha pasado pero muchas veces igual que me pongo ronca, porque pues como yo soy tan calladita, ¿verdad? Me pongo ronca de tanto hablar y de repente me toca dar el tema y yo, Señor, y les mando un texto si estoy lejos, oren por mí, estoy ronca, ya saben qué tienen que hacer. Entonces ya el Señor es grande, sí, el Señor la es verdad. grande. Yo estoy feliz, feliz de, primero de tenerte, de que nos Muchas cuentes gracias, yo todas también. tantas cosas tan hermosas. Y ya para ir terminando, Yorleni, qué les aconsejarías sobre todo a las personas en general, pero mucho me interesa la gente joven? ¿Qué Ujú. les aconsejarías en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo de tensión, de que muchos se dicen cosas y que las mentes, sobre todo de personas que no están preparadas con Dios,
que sus mentes me imagino que deben estar, pero estrés al 100%. Entonces, ¿qué les dirías tú a esas personas? Sí. Wow, bueno, habría mucho que decir, pero yo creo que yo le podría decir lo mismo que le digo a mis dos hijas. Ok, Ellas, las dos, yo siempre les digo, mira, no importa qué tan lejos o qué tan ah, mal te sientas que estás fuera del Señor, no tengas miedo de regresar a Él. No tengas miedo de buscarlo, nunca. Por más equivocaciones que hayas cometido, por más malas decisiones que hayas cometido, el Señor, Él está ahí para nosotros. Y yo siempre les bueno. digo, y si estás, tengo a mi otra niña, la menor, ella tiene ansiedad, y yo siempre cuando se pone así, le digo, mira, deja todo en manos del Señor, no te preocupes, eso va a pasar. No estás sola, Dios está contigo, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas ahorita, Dios está contigo. Y es la certeza que yo siempre les doy. Por más oscuro, nublado, por más que sintamos que no hay salida, Dios está con nosotros. Dios Así está es. con nosotros. Y una de las cosas que yo he aprendido es, y que siempre se lo digo a ella, es una cosa que me pasó con mi papá de chiquita. ¿Ya? No sé si todavía hay tiempo para decirla. Sí, sí hay. Eh, Esto me pasó cuando yo tenía como unos 9 años y me habían castigado por algo. Yo no me acuerdo qué fue, pero me encantaba la bicicleta y me la habían prohibido por algo que hice. No me acuerdo qué fue. Pero mis papás salieron, entonces yo me voy de traviesa y me voy a andar en la bicicleta porque aprovechando que no estaban mis papás, que me voy matando, me rodé en la bicicleta, se estalló, la llanta quedó torcida, me rompí las piernas, me sangró, me arranqué toda la rodilla, iba llegando como un Cristo a mi casa y yo iba llorando y digo yo, me va a matar mi papá, porque pues me robé la bicicleta, vengo hecha un Cristo y me van a regañar. Y me voy por detrás, escondidita, como para ver si me podía yo limpiar algo y que estaba mi papá atrás. Y yo decía, hasta aquí llegué, ya me va, bueno, ya, hasta aquí llegó mi vida. Uno a los 9 años pensaba así. Pero mira, y siempre que lo cuento me toca mi corazón. Am, Llegó mi papá, agarró la bicicleta, la tiró por un lado, me alza, me lleva, me mete a la casa, me empieza a lavar la rodilla, cómo pasó, que cómo estoy, que si esto, que si me quebré, si me duele un hueso, que si me duele esto, que una cosa, que la otra, que me abrazaba. No me reclamó Wow. nada por la bicicleta. Y un día que tenía que dar un tema de la misericordia del Señor, el Señor me muestra, dice, yo estoy más interesado en cuidarte las heridas que tú misma te has hecho que en castigar. Dios no castiga, Dios nos cuida y nos quiere sanar. Y yo siempre que me acuerdo de esta imagen con mi papá, yo cuando vengo a Él después de haber caído, después de haber cometido algún pecado, después de haber fallado, yo veo, lo siento a Él como diciendo, te lo dije, pero aquí te voy a limpiar. Venga, te voy a curar esa sangre, te voy a limpiar otra vez. Y eso es lo que yo siempre cuando fallo, porque todos fallamos. Todos, no Y, hay uno que no falle. y el hecho de que estemos dando un tema o que estamos aquí, que tenemos todavía tentaciones y a veces triunfamos y en otras las regamos. Ujú. Y el Señor me muestra, siempre me acuerdo de esa imagen con mi papá y me hace sentir como que Él me está alzando para limpiando lo que yo misma me he hecho a mí misma. Qué tierno y qué Entonces, dulce esa es, ¿no? confianza de un papá que está cuidándonos. Sí, sí. Pero si Sí. todos pudiéramos, es que todo, yo pienso que Dios tiene su tiempo para cada uno también, Y eso es porque lo no, que, no sé si te ha pasado que hablas con alguien y y tratas no, de ponerle tus ideas a la persona, pero es en vano, porque no está en la misma página, digamos, sí, ¿no? sí, no está, es muy difícil, pero por eso yo siempre se lo digo siempre que voy a hablar a algún lugar, siempre les recuerdo esto, porque va a Ujú. llegar el momento en que lo van a captar, va a llegar Sí, el momento en que lo van a entender a su manera, en su tiempo,
pero recordar de que Dios es un papá que está ahí para nosotros. Y cómo a través de las oraciones también de las personas que Que, hacemos por los que amamos, ¿no? por los que amamos, por los que nos rodean, por Por los los que que nos van. rodean, etcétera. Mm. Así es. Bueno, algo más que te quería preguntar, se me fue, pero no importa. Muchísimas gracias, Yorleni, por haber compartido tu testimonio. No, Me mami, dio muchísimas gracias muchísimo a gusto usted. verte nuevamente. Eres una de Sí. las personas que ha marcado de alguna forma mi vida ya en mi estadía en California. Que Dios te Ah, gloria a Dios. bendiga, que Dios te siga haciendo crecer en sus caminos y bendiciones a tu familia también. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias y pues un placer también volverla a ver y pues muchas gracias por la invitación y pues, ¿qué le puedo decir? Seguimos en el camino.